El polvo flotaba en el aire, como si el desierto mismo estuviera en suspenso. El rancho de José Martínez, un ganadero solitario, se extendía por la inmensidad del norte de México, donde imponentes montañas formaban un muro silencioso. La soledad del lugar era a la vez una bendición y una maldición. José había elegido esa vida, lejos del bullicio de la ciudad, en busca de paz y estabilidad, pero la tranquilidad de su existencia estaba a punto de ser destrozada de una manera que jamás imaginó. En la fría noche, bajo el manto de estrellas, el sonido de pasos resonó en la tierra seca. No era el sonido al que estaba acostumbrado, no eran los pasos de sus animales, ni el viento azotando las paredes del granero. Eran pasos pesados, los pasos de hombres que se acercaban con intenciones siniestras. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras emocionantes historias. Cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. La casa de José era sencilla, pero imponente, construida con madera robusta y rodeada de verjas de hierro. Una puerta de roble, envejecida por el tiempo, era el único acceso al interior. Pero algo era diferente esa noche. Algo que no podía explicar. Al acercarse a la puerta para cerrarla, apareció allí el símbolo de un círculo con líneas radiales, un símbolo Sioux, extrañamente tallado en la madera. José se detuvo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El símbolo que reconocía de historias y leyendas de su juventud no debería estar allí. ¿Qué significaba? ¿Por qué alguien lo habría marcado en su puerta? No lo sabía, pero una cosa era segura. La paz de su vida estaba a punto de romperse. Esa misma noche un grupo de bandidos se acercó a su rancho. Eran hombres de dudosa valentía y con intenciones muy claras: saquear y destruir. Llegaron sigilosamente, moviéndose con la precisión de un depredador, y sus ojos estaban fijos en la casa del hombre solitario que vivía allí. La reputación de José, un hombre feroz y despiadado cuando era necesario, se había extendido por toda la región, pero nada de eso los disuadiría. Estaban dispuestos a tomarlo todo. Pero cuando llegaron a la puerta y sus ojos se posaron en el símbolo Sioux grabado allí, ocurrió algo inesperado. El líder del grupo, un hombre robusto con una cicatriz en el rostro, se detuvo bruscamente. Sintió una sensación de inquietud, una sensación inexplicable que le recorrió la espalda como si hubiera cruzado una línea invisible. Miró a los demás, sus compañeros criminales, y vio el mismo pánico en sus ojos. «Volvamos», murmuró con voz temblorosa, como si hablara por miedo. «¿Estás loco?», replicó uno de los bandidos, mirando al líder con incredulidad. «Yo no sé qué es eso, pero no te metas con lo que no entendemos. Ahora no». Los demás hombres dudaron, pero algo en la postura del líder, algo en su voz, los hizo retroceder lentamente. La señal, simple y discreta, pareció tener el poder de paralizarlos. Mientras el grupo se alejaba, José observaba la escena desde la ventana. Sabía que algo había pasado. ¿Pero qué? ¿Qué significaba ese símbolo en su puerta? ¿Y por qué tenía el poder de detener a hombres así? No lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. José Martínez no nació en ese rancho, aunque ahora era su vida, su realidad y su destino. Hijo de una familia de trabajadores rurales que luchaban por sobrevivir en las áridas tierras del norte de México, aprendió desde pequeño el valor de la resiliencia y la paciencia. De joven, su padre le contaba historias sobre los pueblos indígenas que habitaban esas tierras mucho antes de la llegada de los colonizadores. Y José siempre estuvo fascinado por las leyendas de honor, valentía y lucha por la libertad. Sus abuelos, ambos de una tribu nativa americana, eran descendientes de un linaje Sioux que siglos atrás había emigrado a México tras un viaje de persecución y supervivencia.
José nunca supo con certeza cuánto de esa historia era real, pero su abuelo siempre insistió en que el espíritu de su linaje estaba presente en el rancho, en las montañas circundantes e incluso en las estrellas. Quizás por eso sentía que el letrero Sioux, ahora marcado en su puerta, tenía algo que ver con su propia herencia. El rancho de José era más que un simple terreno, era el legado de su familia. Cuidaba las vacas, sembraba y cosechaba, e incluso comerciaba con otros ganaderos de la región. El trabajo duro, las noches solitarias y las mañanas silenciosas eran su rutina. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de sombras. Durante años, enfrentó los desafíos de bandidos que, como una plaga, invadían la región en busca de dinero fácil, robando ganado y dejando a las familias en la ruina. José siempre había sabido protegerse, pero eso no significaba que no hubiera perdido algo en el camino: la confianza en la gente. Poco a poco, José se convirtió en una leyenda en la región. Los mayores lo llamaban el hombre que nunca temía, mientras que los más jóvenes hablaban de él con respeto, pero también con un dejo de admiración. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran pocas, pero tenían peso. Cada movimiento que hacía era preciso, como si la tierra y el viento a su alrededor estuvieran siempre en armonía con su alma. Aquellas tierras, donde ahora caminaba con paso firme y mirada atenta, ya habían visto muchas cosas. Los vientos del desierto, con su implacable aridez, habían presenciado la lucha y la superación de muchas generaciones de hombres y mujeres. José, con su aire reservado y orgulloso, sentía que el espíritu de sus antepasados siempre estaba a su lado, guiándolo y quizás advirtiéndole de lo que estaba por venir. Pero los bandidos, en su mayoría, eran solo sombras. No eran más que hombres que se habían desviado del camino, despojados de todo honor y redención. Buscaban riqueza y poder fáciles a costa del sufrimiento ajeno. Esa noche, José supo que el letrero en su puerta no era casualidad. Estaba marcado. ¿Pero por quién? Y más importante aún, ¿por qué? No eran solo los bandidos quienes buscaban su destrucción. Había algo más grande y amenazante detrás de todo, y José sintió que, de alguna manera, su linaje Sioux desempeñaba un papel clave en lo que estaba a punto de suceder. Los bandidos, en cambio, desconocían la historia que se escondía bajo la tierra que invadían. Eran hombres del inframundo, conocidos por su brutalidad y falta de escrúpulos. El líder, Javier, era un hombre temido. No confiaba en nada más que en su fuerza o en su espada. Pero esa noche, al contemplar el símbolo en la puerta de José, clara señal de la presencia de algo más antiguo y fuerte que él, sintió una inquietud inexplicable. Javier había crecido escuchando historias sobre el poder de los símbolos y los espíritus, sobre los antiguos rituales que poblaban la tierra como sombras silenciosas. Sabía que no debía desafiar lo que no entendía. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder, sobre todo después de tantos años viviendo al margen de la ley. «Olvídate de esa señal, Javier», dijo uno de sus compañeros, Raúl, con una risa nerviosa, intentando disipar el miedo que le recorría el cuerpo. «Es solo un truco. Tomemos lo nuestro y vámonos. Aquí no hay nada que nos asuste». Pero Javier no estaba convencido. Miró el rancho, la puerta marcada, y presentía que la historia de esa noche aún no estaba escrita. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podían prever. La noche se alargaba y el silencio de la vasta llanura de José parecía el único aliado durante esas tensas horas. Pero lo que no sabía era que el futuro estaba a punto de dar un giro que jamás imaginó. Los bandidos no eran simples invasores, venían con un propósito más profundo y oscuro que cualquier robo de ganado. José permaneció tras la ventana de su casa, observando a los hombres que ahora estaban de pie frente a la puerta marcada con el símbolo Sioux.
Tuvo una premonición, como si todo a su alrededor se hubiera detenido, esperando algo. Cada gesto suyo estaba meticulosamente calculado. El cuerpo rígido, la mirada fija, la mano sosteniendo el cuchillo que siempre llevaba consigo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a los bandidos. Afuera, Javier, el líder de los invasores, comenzó a moverse de nuevo con más determinación. Sentía una creciente necesidad de comprender el significado de aquella señal. Algo en su alma le decía que no era una simple marca. Sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Hagámoslo rápido», ordenó Javier con voz tensa pero firme. «Entraremos por la puerta principal, cogeremos el ganado y desapareceremos antes del amanecer. No necesitamos más problemas de los que ya tenemos». Los hombres estaban inquietos, pero el líder tenía una autoridad innata y todos avanzaron con determinación hacia la entrada del rancho. Sin embargo, en cuanto llegaron a la puerta, el sonido de botas sobre el suelo de tierra fue interrumpido por el agudo disparo. La bala cortó el aire, haciendo que uno de los bandidos cayera de rodillas, gritando de dolor. Un segundo disparo resonó, alcanzando a otro hombre en el hombro. El pánico cundió entre ellos. Pero nadie vio de dónde venían los disparos. José se había posicionado en la azotea de la casa con una vista privilegiada, pero lo suficientemente lejos como para mantener su posición segura. Su rifle estaba bien ajustado, sus dedos firmes en el gatillo, pero la verdadera amenaza aún estaba por llegar. Ese enfrentamiento no sería solo físico, no era una batalla entre dos bandos que intentaban destruirse mutuamente. José sabía que el destino de esa noche estaba ligado a algo mucho mayor, y tenía la creciente sensación de que los bandidos no eran los únicos que debían temer lo que estaba sucediendo. El símbolo Sioux no era solo un símbolo de su linaje, sino una advertencia que lo conectaba con algo ancestral, algo que trasciende la violencia y la codicia. «¡Está en el rancho!», gritó uno de los bandidos, señalando la casa de donde provenían los disparos. «Debe ser él». Javier, enojado y frustrado, les indicó a los demás que se dispersaran. «Adelante, es solo un hombre, no podemos perder más tiempo». Mientras los bandidos corrían hacia la casa, José bajó las escaleras en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que se acercaba el momento de enfrentarse a sus enemigos, pero algo en el ambiente había cambiado. Intuía que los bandidos no eran la verdadera amenaza. La verdadera batalla estaba por llegar. Al acercarse a la puerta, el aire se sentía denso y pesado, como si el mundo a su alrededor percibiera algo que aún no podía comprender. Cuando sus ojos volvieron a posarse en el símbolo, se dio cuenta de que no era solo un emblema indígena, sino una clave, tal vez la clave de algo que él mismo no comprendía del todo. Javier, ya en la puerta del rancho, se detuvo al ver el símbolo. Dudó un momento, con el miedo visible en sus ojos, pero luego, furioso, se abalanzó con un puñetazo violento, golpeando la puerta. El impacto resonó por todo el rancho. Era la señal. El estruendo del impacto fue seguido por una serie de sonidos extraños, como si algo antiguo despertara. José, una vez más, escuchó algo. No era el sonido de un cuerpo al ser golpeado, sino el sonido de una tierra ancestral respondiendo al llamado de sus ancestros. El suelo bajo la puerta empezó a temblar levemente, y antes de que nadie pudiera reaccionar, una figura encapuchada, una sombra, apareció frente a José. Sin darle tiempo a respirar, José sintió una mano pesada posarse sobre su hombro. «Estás entrometiéndose con fuerzas que escapan a tu comprensión, amigo mío», dijo la voz profunda y apagada. José sintió una mano pesada en el hombro, y al instante una sensación de alerta lo invadió. No sabía si la figura encapuchada era un aliado o un enemigo, pero lo que estaba claro era que este encuentro no sería sencillo. No era solo otro enfrentamiento con bandidos. Había algo más importante en juego. «¿Quién eres?»,
preguntó José con voz firme, pero con un dejo de curiosidad. La figura, aún envuelta en la oscuridad de la noche, dio un paso al frente. Su presencia era imponente, y su mirada, aunque oculta, parecía penetrar directamente en José, como si supiera más de él que él mismo. Ese hombre, o quizás mujer, tenía algo sobrenatural. José sintió que la temperatura a su alrededor bajaba unos grados, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «No importa quién sea», respondió la voz con una calma inquietante. «Lo que importa es qué harás con lo que está a punto de suceder». José aún sostenía el rifle, pero su atención estaba completamente centrada en esa figura misteriosa. No sabía exactamente qué estaba en juego, pero sabía que algo que escapaba a su control lo atraía, algo que involucraba el pasado, sus raíces y quizás incluso las mismas fuerzas de la tierra. Mientras tanto, los bandidos estaban a punto de entrar en la casa. Javier, al frente del ataque, sentía que la ansiedad crecía en su interior. No era un hombre supersticioso, pero las palabras del desconocido y el símbolo en la puerta lo perturbaban profundamente. Había enfrentado peligros antes, pero nunca uno como este. «¡Entremos ya!», gritó Javier a sus hombres con la voz llena de ira. «Pase lo que pase, vamos a acabar con esto». El sonido de botas golpeando el suelo resonó en la quietud de la noche mientras los bandidos avanzaban hacia la casa. Pero antes de que pudieran llegar a la puerta, un trueno rasgó el cielo, seguido de un fuerte viento que parecía surgir de la nada, arrancando ramas de los árboles cercanos y haciendo crujir las vallas de hierro como si estuvieran a punto de romperse. «¡Vuelvan!», gritó Raúl, el bandido que había dudado del líder desde el principio. «Algo anda mal aquí. No es solo un viejo símbolo, algo está pasando». Pero Javier estaba decidido a seguir adelante. «Nada nos detendrá, Raúl. Sea lo que sea, vamos a acabar con esto ya». Pero Joseph, observando desde dentro, sabía que los bandidos no eran la verdadera amenaza. Los estaban utilizando como piezas de un juego mayor. El simbolismo Sioux, las fuerzas que lo rodeaban, todo parecía indicar un destino que aún no podía comprender del todo. La figura encapuchada volvió a mirar a José como si le leyera el pensamiento. «No entienden lo que hacen», dijo con voz grave y seria. «Pero tú, José, tienes la clave de todo esto». José frunció el ceño, confundido. «¿Yo? ¿Qué quieres decir con eso? Has sido elegido. El símbolo no es solo una advertencia, es una convocatoria. Los bandidos no son solo bandidos, son los primeros en caer, como piezas de sacrificio en un juego que involucra fuerzas de más allá de este mundo». José se quedó sin palabras. Sintió un escalofrío en la espalda, como si algo mucho más grande comenzara a revelarse. Sabía que, de alguna manera, estaba en el centro de una batalla que no había elegido, pero a la que parecía haber sido arrastrado por el destino. ¿Qué otra cosa podía hacer sino continuar? Fuera cual fuese la llave que poseía, no podía ignorarla. Pero lo que José no sabía era que las intenciones de los bandidos no eran tan simples como creía. Javier y sus hombres estaban siendo vigilados por una fuerza mucho más poderosa que el simple deseo de dinero y poder. Apenas comenzaban a comprender que, lo que fuera que estuviera sucediendo, no se trataba solo de una pelea física, sino de algo mucho más profundo. Mientras los bandidos se acercaban a la puerta, José supo que el momento de actuar estaba cerca, pero también sabía que, incluso si sobrevivía esa noche, su vida nunca volvería a ser la misma. La figura encapuchada pareció percibir el dilema interno de José y con un gesto enigmático dijo: «Esto es solo el comienzo, José. Lo que hagas ahora determinará el futuro de todos». El viento soplaba con más fuerza y el suelo parecía vibrar bajo los pies de José. Aún no sabía qué estaba pasando, pero presentía que había llegado el momento de enfrentarse a los bandidos. Volvió a mirar la figura encapuchada que seguía allí de pie como una sombra.
Algo en ella parecía estar conectado con todo lo que estaba a punto de suceder. Javier y sus hombres estaban ahora a solo unos pasos de la puerta de la casa, pero la tensión en el aire era palpable. Cada paso parecía más pesado, como si algo los arrastrara hacia un destino inevitable. El líder de los bandidos, sin embargo, estaba decidido a seguir adelante. «No podemos volver atrás», gritó Javier con la ira visible en sus ojos. «Esta es nuestra única oportunidad de conseguir lo que queremos». Pero lo que Javier no sabía era que ya había cruzado una línea invisible. Algo más allá de su comprensión estaba a punto de suceder, y sería arrastrado a ello sin darse cuenta. Cuando el último bandido puso la mano en el pomo, ocurrió algo increíble. El suelo bajo sus pies tembló violentamente, como si la tierra misma reaccionara al peso de sus acciones. La puerta de Joseph se abrió de golpe, pero no era como cualquier puerta normal. La madera parecía moverse sola, como si tuviera vida propia, y el crujido de la madera parecía un grito lejano, una advertencia. Los bandidos, completamente paralizados por la sorpresa, miraron a su alrededor sin saber qué hacer. Javier sintió un escalofrío y, por un momento, consideró retirarse, pero su arrogancia lo detuvo. «Avancen», ordenó una vez más, pero su voz carecía de la seguridad de antes. Cuando los bandidos cruzaron el umbral, la luz de la luna iluminó la entrada, revelando algo que ni José ni los bandidos pudieron prever. Desde la parte trasera de la casa apareció una figura, envuelta en un resplandor misterioso, como si fuera una manifestación del pasado de José. Era como si el espíritu de sus antepasados se hubiera materializado en la habitación. La figura, de ojos profundos y expresión inmutable, miró a los bandidos y dijo, con una voz que parecía venir de otra época: «No entienden lo que están haciendo. Lo que hay aquí no es algo que puedan destruir». Javier, aunque visiblemente desconcertado, dio un paso al frente. «¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?». La figura se acercó lentamente y lo miró fijamente. «Soy el guardián de este lugar, y ustedes están violando algo que no deben tocar. Son solo piezas de un juego que ni siquiera comprenden». Los bandidos, ahora más confundidos que nunca, intentaron reaccionar, pero algo los detuvo. Las paredes de la casa comenzaron a vibrar, y con un sonido ensordecedor, la luz que emanaba de la figura se expandió, envolviendo toda la casa. Era como si una fuerza invisible controlara todo a su alrededor. José, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló, con su voz profunda cortando el aire. «Este es el precio de invadir algo que no te pertenece». Lo que sucedió después fue algo que ninguno de ellos pudo haber predicho. La casa, el rancho e incluso el terreno circundante comenzaron a cambiar. El suelo se abrió, como si se formara una fisura, y el espacio entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se volvió tenue. Javier y sus hombres fueron arrastrados hacia esta fisura, mientras José, de pie en la entrada, observaba el fenómeno con una mezcla de asombro y comprensión. «Ahora estás donde ya no puedes regresar», dijo la figura mirando directamente a José. «Pero la decisión sigue siendo tuya. Lo que hagas ahora determinará el curso de lo que está por venir». José miró la figura, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que todo lo que sucedía escapaba a su comprensión, pero al mismo tiempo sentía una profunda conexión con lo que ocurría. El símbolo Sius, el misterio que rodeaba su linaje y la figura del guardián, todo encajaba, pero solo de una manera que aún no podía comprender del todo. A medida que la brecha se ensanchaba, llevando a los bandidos hacia lo desconocido, José supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido elegido para algo más grande, algo que involucraba fuerzas que ni siquiera podía imaginar, y ahora tenía que tomar una decisión. La figura encapuchada lo miró una vez más con expresión seria.
Ya sabes lo que debes hacer. El futuro de muchos depende de tu decisión. Y con eso, el destino de José Martínez quedó sellado. Había llegado el punto de inflexión, y ahora afrontaría las consecuencias de sus actos. El silencio que siguió a la desaparición de los bandidos en la grieta fue desgarrador. La tierra tembló bajo los pies de José, y el aire a su alrededor se cargó de una extraña energía, como si la naturaleza misma reaccionara a lo que acababa de suceder. El viento había cesado de soplar, y la oscuridad parecía haberse profundizado aún más. José, de pie en la puerta, se sentía dividido entre el alivio de haber evitado la amenaza y el terror de lo desconocido que ahora lo rodeaba. La figura encapuchada permaneció inmóvil a su lado, observando el vacío que se extendía ante ellos. José la observó, buscando respuestas en su mirada, pero las palabras de la figura aún resonaban en su mente. El futuro de muchos depende de tu elección. «Ah, ¿qué pasó con ellos?», preguntó José en voz baja pero firme. Ya sabía que los bandidos se habían ido, pero ¿qué significaba eso para él, para el rancho, para su propia vida? La figura no respondió de inmediato, simplemente levantó la mano y señaló el horizonte, donde el cielo comenzaba a aclararse con las primeras señales del amanecer. «Lo que ves ahí», dijo, «ya no es lo que parecía. No estaban preparados para lo que buscaban, pero tú tienes un papel que va más allá de este lugar». José miró al horizonte, con la extraña sensación de que este era el comienzo de algo grande, algo que escapaba a su control. Siempre había sabido que la vida en el rancho tenía un propósito, pero nunca imaginó que éste estuviera ligado a fuerzas tan poderosas. La línea entre lo mundano y lo sobrenatural se difuminaba, y no sabía qué significaba eso para el futuro. Pero lo más inquietante fue darse cuenta de que ya no estaba solo en este viaje. Los bandidos, que habían sido la amenaza inmediata, ahora eran solo un capítulo de una historia mucho más grande. Habían sido meros peones en un juego que José aún no entendía del todo. Pero ¿quién o qué estaba detrás de este juego? ¿Crees que se acabó? La voz de la figura rompió el silencio como si leyera sus pensamientos. Lo que les pasó fue solo el principio de algo que tendrás que enfrentar. Hay fuerzas que no se pueden evitar. José sintió el peso de esas palabras, pero la respuesta llegó como un impulso. No puedo huir. Afrontaré lo que sea necesario. La figura asintió, como reconociendo la determinación de José. Tienes coraje, eso es seguro. Pero para afrontar lo que está por venir, necesitarás comprender lo que sucedió aquí, ahora. El símbolo en tu puerta no era solo una marca, era un portal, una advertencia de que la verdad está más cerca de lo que crees. El silencio se volvió denso de nuevo. La idea de un portal no era solo metafórica, sino literal. José empezaba a comprender que el simbolismo Sioux en su puerta no solo estaba relacionado con su linaje. Esa marca era el marcador de un camino que ya no podía ignorar. Mientras reflexionaba sobre esto, el lejano sonido de cascos de caballos llegó a sus oídos. José se giró rápidamente, alertado por una señal instintiva de peligro. ¿Eran más enemigos o la advertencia de una nueva amenaza? Pero al mirar más de cerca, vio las siluetas de otros hombres avanzando hacia él. Su respiración se aceleró mientras se preparaba para lo que fuera que viniera, pero para su sorpresa, no eran los bandidos que esperaba. Los hombres que se acercaban eran otros ganaderos de la región, algunos conocidos por José, otros no. Pero había algo diferente en ellos. Sus rostros estaban tensos y su forma de cabalgar transmitía una sensación de urgencia. ¡José!, gritó uno de los hombres, saltando del caballo y cabalgando rápidamente hacia él. ¿Viste lo que pasó? ¿Qué está pasando en el rancho? José frunció el ceño, confundido. Lo vi. ¿Pero de qué estás hablando? El hombre miró a su alrededor, como si comprobara si alguien los observaba. Todos lo estamos sintiendo, José.
Algo ha cambiado. La tierra, el agua, todo. Se rumorea que el letrero que viste no es solo un símbolo. Está conectado a algo más grande, algo que otros no entienden. José sintió un escalofrío en la espalda. Ya sabía que no se trataba solo de una invasión de bandidos, pero ahora era evidente que algo mucho más profundo estaba en juego. Algo que afectaba a toda la región y quizás incluso al mundo que lo rodeaba. ¿Estás diciendo que todos los demás también piensan así?, preguntó José con duda en la voz. Sí, José, y esto es solo el principio. La tierra nos dice algo, pero aún no sabemos qué. Las palabras del hombre se le quedaron grabadas en la mente, haciéndole sentir como si estuviera en el centro de un misterio mucho mayor de lo que había imaginado. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría afrontar algo tan grande y desconocido? La figura encapuchada a su lado pareció percibir la profunda confusión de José. Lo que sientes ahora es solo el comienzo de la transformación. Pero recuerda, lo que hagas de ahora en adelante determinará cómo se desarrollará. José sintió que la presión en el pecho aumentaba. Ya no era solo el solitario pastor de ganado. Tenía un papel crucial que desempeñar, y no sabía si estaba listo para ello. Pero una cosa estaba clara: el mundo que lo rodeaba estaba a punto de cambiar irreversiblemente, y él tendría que elegir qué camino seguir. El amanecer le trajo a José una sensación de claridad, pero también una creciente presión. Ya no se veía como el hombre sencillo que cuidaba su rancho. El simbolismo sioux, el encuentro con los bandidos, la figura encapuchada, todo esto estaba transformando su vida en algo irreconocible. La sensación de que algo grave estaba a punto de suceder lo perseguía a cada paso. Los hombres que habían llegado a su casa la noche anterior, con voces llenas de duda y miedo, no fueron los únicos que percibieron el cambio. La tierra alrededor del rancho parecía respirar, como si algo profundo ocurriera bajo sus pies. José sabía que su misión aún no estaba clara, pero ahora presentía que ya no podía ignorar las fuerzas que lo rodeaban. Tenía algo que aprender y algo que proteger. No solo el rancho, sino también el legado de sus antepasados. Mientras Joseph caminaba por la propiedad esa mañana, reflexionó sobre las palabras del hombre encapuchado. La tierra nos dice algo, había dicho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quería la tierra que supiera? Al principio, estas preguntas lo desconcertaron, pero a medida que avanzaba el día, algo en su interior comenzó a cambiar. Ya no podía actuar como antes, simplemente reaccionando a los acontecimientos. Necesitaba comprender el papel que le habían encomendado, y esto lo obligaría a afrontar sus propios miedos y limitaciones. Los días siguientes fueron una mezcla de introspección y acción. Joseph comenzó a estudiar más de cerca las tierras que había heredado de su familia. Recorrió sus campos, palpando la tierra con las manos, y notó los pequeños cambios. Los arroyos que corrían más fuertes, la vegetación que parecía crecer de forma diferente, como si la naturaleza reaccionara a algo. Cada paso parecía una señal, y sintió que estaba más cerca de comprender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al profundizar, Joseph se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de respuestas. Otros ganaderos de la región comenzaron a acercarse a él, atraídos por la misma sensación de transformación que flotaba en el aire. Algunos de los hombres que se habían reunido la noche anterior fueron los primeros en buscarlo, trayendo noticias de los cambios en sus propias tierras. «José, ¿tú también lo sientes?», preguntó Pedro, uno de los hombres de confianza de la región. «Es como si la tierra nos hablara, nos llamara». José lo miró con expresión seria, pero ahora más tranquila. «Sí, Pedro, lo presentí desde la primera noche, cuando llegaron los bandidos. Hay algo más aquí que lo que vemos, algo antiguo y poderoso, y necesitamos entender qué es». Pedro asintió con la mirada preocupada. «¿Pero cómo? No sabemos qué hay detrás de esto. Solo sabemos que
que las cosas están cambiando. Fue en ese momento que José se dio cuenta de cuánto había crecido. Ya no era el hombre que se escondía tras su rancho, aislado del mundo. Ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que trascendía su pequeño terreno. No tenía todas las respuestas, pero algo dentro de él, algo ancestral, lo impulsaba hacia adelante. No sé qué hay detrás de esto, pero sé que podemos afrontarlo juntos, respondió Joseph. La tierra nos llama, y debemos escuchar. José comenzó a formar un pequeño grupo de aliados, hombres y mujeres dispuestos a afrontar lo que fuera necesario para descubrir la verdad. Empezaron a explorar los misterios de la región con mayor profundidad, visitando zonas que antes parecían paisajes comunes. Cavaron, estudiaron y buscaron señales en las piedras, la tierra y los árboles. Cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Con cada nuevo descubrimiento, José sentía una conexión más fuerte con su herencia Sioux. Su abuelo siempre le había hablado de la importancia de respetar la tierra y los espíritus que la habitan. Ahora empezaba a comprender el significado de esto de forma visceral. No solo cuidaba un pedazo de tierra, sino que protegía algo mucho más valioso y profundo. Era el guardián de un legado que, durante generaciones, se había transmitido de forma silenciosa pero poderosa. José sintió, más que nunca, que necesitaba prepararse para algo grande. Ya no podía huir del destino que se forjaba ante él. No se trataba solo de proteger su tierra o de luchar contra los bandidos que algún día volverían a invadirla. Se trataba de algo que afectaría a todos, a una escala mucho mayor. Fue en ese momento que decidió buscar más respuestas, incluso si eso significaba adentrarse más en los territorios inexplorados de su linaje. Sabía que la transformación personal era un camino doloroso, pero necesario. Necesitaría enfrentar sus propios miedos y limitaciones para comprender el papel que le correspondía desempeñar. La figura encapuchada que aún rondaba sus pensamientos le había dado el primer paso. La transformación empieza contigo, José. Tú eres la clave. Ahora sabía que debía actuar. Comprender qué lo llamaba y cómo se conectaba con el legado de sus antepasados. José sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, como una carga invisible que aumentaba cada día. Sabía que lo que estaba a punto de suceder era inevitable. El destino se había manifestado y exigía su acción. Pero con el paso de los días, también sentía que no estaba solo en este viaje. Sus aliados, los demás ganaderos de la región, comenzaban a comprender lo que él ya presentía. La tierra estaba viva y algo muy antiguo estaba despertando. Pedro, su viejo amigo, se convirtió en su principal aliado en la búsqueda de respuestas. Juntos comenzaron a explorar las zonas más remotas de la región, lugares que antes parecían inhóspitos, pero que ahora parecían llenos de energía y misterio. Descubrieron símbolos antiguos tallados en las piedras y los árboles, marcas que indicaban la presencia de algo más profundo, algo espiritual. Y en cada uno de estos lugares sintieron la misma inquietud que José experimentó la noche en que los bandidos invadieron su casa. «José, ¿te das cuenta?», preguntó Pedro con tono serio, mientras ambos observaban una formación rocosa en un campo remoto. Estas marcas no son solo antiguas, son direccionales, nos guían hacia algo. José se acercó a las piedras, tocándolas con las manos. Sentía una vibración suave pero constante que parecía emanar de la tierra. Con cada roce, sentía una conexión más profunda con los símbolos y con su linaje. No estaban allí solo para marcar territorio, apuntaban al corazón de algo mucho mayor, algo que necesitaba comprender antes de que fuera demasiado tarde. No sabemos a dónde nos lleva esto, pero sé que debemos continuar, respondió Joseph con voz decidida. La tierra nos llama a algo más allá de lo que vemos, necesitamos descubrirlo. Con el tiempo, otros miembros de la comunidad se unieron,
conscientes de que ya no podían ignorar las señales. La sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder se extendió como la pólvora. En todos los pueblos y granjas circundantes, las señales comenzaron a aparecer. Los animales inquietos, los arroyos que corrían más rápido y el cielo que parecía más oscuro por la noche. Todos estaban siendo convocados a una confrontación con algo mucho mayor que bandidos o cualquier otra amenaza física que pudieran imaginar. La tensión en la región aumentaba a medida que más personas se sumaban a la búsqueda de José y sus aliados. Ya nadie podía ignorar las señales de cambio. Y al mismo tiempo, José presentía que la figura encapuchada con la que se había topado semanas antes se acercaba de nuevo. No sabía dónde ni cuándo, pero presentía que el enfrentamiento final se acercaba. En uno de los encuentros, la figura reapareció, esta vez no como una sombra, sino con mayor claridad, revelando más detalles. José estaba con Pedro, en el mismo campo de piedras, cuando la figura apareció ante ellos. ¿Estás preparado para lo que viene?, preguntó la figura con una calma que pareció romper la tensión en el ambiente. Lo que viene es inevitable, pero tu reacción, José, lo definirá todo. José no dudó. Estoy listo. Ya no puedo ignorar lo que está pasando. La figura lo miró con un brillo en los ojos, como si supiera más de lo que José podía comprender. Lo que estás a punto de enfrentar es una batalla que va más allá de lo físico. No será solo una lucha contra invasores o espíritus ancestrales. Será una lucha por el equilibrio del mundo mismo. Lo que debes entender es que tú, José, tienes un papel fundamental en esta batalla. El símbolo que llevas no es solo un emblema, es una clave, y con él puedes restaurar el equilibrio o destruirlo. José sintió un escalofrío en la espalda. Esas palabras no solo eran enigmáticas, sino que tenían un profundo peso. No sabía exactamente qué estaba a punto de suceder, pero sabía que lo que estaba en juego iba más allá de su propia vida. El futuro de todos a su alrededor, quizás incluso de toda la región, estaba siendo moldeado por sus acciones. Yo no sé qué significa eso. ¿Qué hago?, preguntó José con duda en la voz. La figura encapuchada no respondió de inmediato. Simplemente extendió la mano hacia el horizonte, donde la tierra se extendía más allá del campo. Lo que buscas está ahí, y solo tú puedes decidir si te alzarás para luchar por ello o te esconderás y dejarás que las fuerzas que se aproximan lo destruyan todo. José miró a Pedro y vio la misma determinación en su rostro. El tiempo de esconderse había pasado. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y estaban listos para afrontarlo, ya no como simples campesinos, sino como guardianes de algo mucho mayor. Algo que involucraba no solo el presente, sino también la historia y el futuro de la tierra que ahora llamaban suya. «Enfrentaremos lo que venga», dijo José con firmeza. «Estamos juntos en esto, y lucharemos por ello». La figura encapuchada los observó en silencio antes de desaparecer en la niebla matutina. La preparación estaba completa. El clímax estaba a la vista, y José sabía que independientemente de cómo terminara todo, ya se había transformado y estaba listo para lo que estaba por venir. El aire estaba cargado de tensión mientras José y sus aliados avanzaban hacia el campo, el lugar donde todo parecía converger. Sintió la tierra vibrar bajo sus pies como si estuviera al tanto del momento crítico que estaba a punto de desatarse. El cielo, antes despejado, ahora estaba envuelto en nubes oscuras, como si el cosmos mismo estuviera en alerta máxima. Ya no eran simples hombres que cultivaban sus campos. Eran los guardianes de algo mucho mayor, un destino que trascendía lo físico y se extendía a lo espiritual. José sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero lo que realmente estaba en juego ahora era algo que aún intentaba comprender. El símbolo Sioux,
La marca en su puerta no era un simple marcador territorial. Era un portal, y ahora estaba a punto de enfrentarse a lo que eso significaba. Al llegar al centro de la cancha, José miró a su alrededor. Los demás estaban estratégicamente ubicados, cada uno con una tarea específica, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era inconfundible. El sonido del viento, el paisaje cambiante, todo parecía indicar que algo estaba a punto de revelarse. Fue en ese momento que el cielo se abrió y una intensa luz irradió desde el suelo, iluminando todo el campo. José parpadeó, cegado por la luz, pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. No tenía miedo. Ya había aceptado su papel. La figura encapuchada, que hasta entonces siempre había permanecido en las sombras, apareció ante él, con la misma mirada enigmática, pero ahora con mayor claridad. «Ha llegado el momento, Joseph», dijo la figura, con una voz que ahora sonaba como un eco profundo, casi sobrenatural. «¿Estás listo para lo que está por venir?» José no dudó. «Sí, estoy listo para afrontar lo que venga». La figura lo miró con una expresión que parecía reflejar tanto dolor como respeto. «No solo luchas por tu tierra, José, luchas por el equilibrio del mundo. Lo que decidas aquí lo afectará todo». Sin decir una palabra más, la figura alzó la mano y el suelo ante ellos empezó a agrietarse. Se formó una enorme fisura y de su interior emergió una fuerza que hizo temblar incluso el aire. Era como si se liberara un poder ancestral, algo que había estado atrapado en las entrañas de la tierra durante siglos, esperando el momento oportuno para manifestarse. José sintió la energía latir a su alrededor, una sensación indescriptible que mezclaba poder, miedo y determinación. Sabía que este momento no era solo físico, sino espiritual. Era la batalla final, y él estaba en el centro de ella. «Este es el punto de inflexión», dijo la figura, y su voz se fundió con el crujido de la tierra. «El símbolo, la clave, ha sido elegido para restaurar o destruir el equilibrio». Al otro lado de la grieta comenzaron a emerger figuras sombrías. Ya no eran bandidos, sino entidades, espectros que representaban a los antiguos guardianes de la tierra. Eran seres imponentes, con ojos que ardían como brasas, y su presencia estaba imbuida de una fuerza indomable. No eran enemigos en el sentido común, sino manifestaciones de las fuerzas primordiales de la tierra, ancestros que habían despertado. José sintió que su conexión con la tierra nunca había sido tan fuerte. Ya no solo luchaba contra una amenaza externa, luchaba por algo más profundo. Necesitaba comprender lo que estaba sucediendo para saber cómo luchar. El líder de estas entidades dio un paso al frente, con su voz resonando como un trueno. «Tú, José Martínez, has sido elegido, pero la decisión es tuya. ¿Serás el salvador o el destructor? El símbolo que portas es la llave para abrir la puerta, pero debes decidir qué camino seguir. ¿Lucharás para restablecer el equilibrio o cederás ante el poder acordado?» José contempló el abismo que se abría ante él, donde se congregaban las fuerzas primigenias. El peso de las palabras del líder de las entidades cayó sobre él como una tonelada de piedras. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que sucediera a continuación dependería enteramente de su decisión. La tierra pareció rugir y la energía a su alrededor se intensificó, casi insoportable. Podía oír el latido de su propio corazón, cada uno más fuerte que el anterior. José respiró hondo y sintió el peso del símbolo Sioux en su piel, como si fuera parte de su alma. ¿Qué haría ahora? Podría usar ese poder para destruirlo todo, para someter la tierra y las fuerzas a su voluntad, pero también sabía que esta decisión tendría un precio. «Elijo restablecer el equilibrio», dijo José, con voz firme y clara, cortando la tensión que flotaba en el aire. Inmediatamente, la energía a su alrededor comenzó a estabilizarse. La luz de la grieta se suavizó y las figuras de las entidades se alejaron.
El viento comenzó a calmarse y el suelo alrededor de José se estabilizó. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero la batalla no había terminado. El líder de las organizaciones lo miró con aprobación, pero también con vigilancia. Tomaste la decisión correcta, José, pero recuerda que el equilibrio es frágil. Ahora comienza la verdadera prueba. José contempló el horizonte con una sensación de paz, pero también de alerta. Había elegido el camino de la restauración, pero sabía que la lucha por preservar el equilibrio de la tierra y del mundo apenas comenzaba. José permaneció allí, contemplando el horizonte, con el peso de su decisión aún latiéndole en el pecho. La tierra a su alrededor parecía estar en paz, pero sabía que este era solo el comienzo de una nueva era. Se había restablecido el equilibrio, pero el precio que había pagado por esta restauración aún no estaba del todo claro. Había protegido su tierra, a sus antepasados y, en cierto modo, el mundo tal como lo conocía. Pero las fuerzas que despertaron esa noche seguían allí, esperando nuevas decisiones, nuevas pruebas. La figura encapuchada se desvaneció en cuanto se tomó la decisión, dejando a José con la sensación de que el ciclo se cerraba, pero que con el tiempo surgirían nuevos desafíos. La visión de las entidades desapareciendo en las sombras le recordaba que nunca se liberaría por completo de la responsabilidad que ahora cargaba. El símbolo Sioux, que antes parecía una simple marca de herencia, era ahora una clave, una profunda conexión con las fuerzas de la tierra y el espíritu. Los demás pastores, que se habían unido a José, estaban a su lado, también con la vista puesta en el horizonte. Sabían que la lucha aún no había terminado. Lo que habían enfrentado no era una amenaza física, sino algo que trascendía la mera supervivencia. La tierra ahora los veía con otros ojos. Estaban unidos para siempre al destino de José y a la decisión que había tomado. Pedro, quien había sido su aliado durante todo este viaje, se acercó a José y le puso la mano en el hombro en un gesto silencioso de apoyo. Hiciste lo correcto, José, no solo por nosotros, sino por todos. José lo miró y, por primera vez, sintió que la conexión con quienes lo rodeaban era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Había encontrado verdadera fuerza en quienes lo acompañaban. No hice esto solo. Ahora todos somos responsables. La tierra nos dio una oportunidad y de nosotros depende mantener este equilibrio. El viento, que antes había cargado con una gran tensión, ahora parecía suave, trayendo una sensación de renovación. Los árboles a lo lejos se mecían suavemente y los animales regresaron a sus campos, como si la naturaleza misma se hubiera calmado. José sabía que, aunque el conflicto inmediato había terminado, la lucha por preservar ese equilibrio continuaría. Tendría que enseñar a las generaciones futuras a respetar la tierra, a escuchar sus señales y a vivir en armonía con lo que escapa a la comprensión humana. Al amanecer, Joseph regresó a su casa con paso firme y decidido. Sabía que su viaje no había terminado, pero de alguna manera se sentía más preparado para lo que le deparaba el futuro. La tierra, el linaje Sioux, el símbolo de su puerta, todo formaba parte de un legado que ahora comprendía profundamente. Y a medida que la luz del día empezaba a calentar el paisaje, Joseph supo que no solo estaba protegiendo un pedazo de tierra, estaba protegiendo el equilibrio entre lo físico y lo espiritual, entre el pasado y el futuro. Habían pasado años desde aquel día crucial. José, ya mayor, seguía viviendo en el rancho, pero su visión del mundo había cambiado para siempre. Les enseñó a sus hijos y nietos los misterios de la tierra, el simbolismo Sioux y el equilibrio que había restaurado. La fisura en el campo, que antaño había sido un portal de poder y destrucción, ahora era solo una cicatriz en el paisaje, un recordatorio para todos de que el equilibrio requería vigilancia constante. El futuro aún era incierto,
Pero José sabía que él y su linaje serían los guardianes de esta tierra, y mientras la tierra respirara bajo sus pies, estaría preparado para lo que viniera después. ¿Disfrutaste esta emocionante historia? No olvides compartirla con tus amigos y dejar tu comentario abajo. Queremos saber qué te pareció el final y qué harías en el lugar de José. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha para suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras.